Unai, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Nada, encantado de estar aquí, de participar en esta asamblea por primera vez en este local de las comisiones obreras de Getafe que no conocía. Y encantado además de hacerlo, yo creo que en un momento de sumo interés para el sindicato, de suma importancia, creo, para el conjunto de la sociedad española y particularmente para las trabajadoras y para los trabajadores, ¿no? En un momento en el que hemos decidido convocar un tipo de paro laboral que, al menos que yo recuerde, no tiene precedente en la convocatoria de la historia del sindicato, ¿no? Un paro laboral general, una huelga general a tiempo parcial, que va a confluir el 8 de marzo con una inmensa jornada de movilización civil, de movilización social y de movilización cívica en España, ¿no? Y una jornada en el que debemos lanzar un mensaje clarísimo contra la desigualdad. La lucha por la igualdad y, por tanto, la denuncia de las discriminaciones y las desigualdades forman parte del ADN de las comisiones obreras desde que nacieron allí en la clandestinidad de la lucha antifranquista, ¿no? Somos muchas cosas, pero sobre todo somos un agente de igualdad. Y luchar y reivindicar ahora mismo, denunciar la desigualdad de género y reivindicar la igualdad, cobra todo su sentido porque el modelo que ahora mismo impera en la sociedad española y que tiene unas consecuencias muy directas sobre las mujeres y particularmente sobre las mujeres trabajadoras, como explicaré en la segunda parte de la intervención, ese modelo que se ha elegido para hacer frente a la salida de la crisis es un modelo que apuesta por la desigualdad social, con un foco, con rostro de mujer, es cierto, pero que apuesta de forma estratégica porque la desigualdad sea el motor de salida de la crisis económica. Lo que está ocurriendo en este país no es consecuencia de ninguna maldición bíblica, no es consecuencia de ningún accidente del terreno, ni es consecuencia del cambio climático. Es consecuencia de medidas y de reformas que se han ido tomando a lo largo de los últimos años con la excusa de la crisis económica para generar mayores brechas de desigualdad en la sociedad española y particularmente en el mundo del trabajo. Hoy, 20 de febrero, este país produce más bienes y más servicios que los que producía antes de la crisis económica. Desde el año pasado hemos recuperado las tasas de creación de bienes y de servicios que teníamos antes del año 2008, cuando se suponía que en este país poco menos que íbamos como un tiro y que los perros se ataban con longanizas, ¿no? Aquella especie de burbuja en la que nos quisieron hacer creer que vivíamos, ¿verdad? Bueno, pues para producir esos bienes y servicios están trabajando 1,5 millones menos de personas en España. Es decir, se está produciendo más con 1,5 millones menos de personas trabajando. Y alguien dirá, pues igual ha habido un cambio tecnológico en España tan grande que con menos gente se produce más. Bueno, pues va a ser que no, desgraciadamente. El crecimiento se está soportando en las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras. En este país, las empresas han recuperado su nivel de beneficios y su nivel de excedentes empresariales. Y los salarios no se están recuperando de la misma manera.
Al cierre del año pasado, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en España se sitúa por encima del 7%. Pero ojo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios más bajos en España, y ahí están muchas mujeres, el 10% de los salarios más bajos en España han perdido un 22% de poder adquisitivo a lo largo de la crisis. Y mientras crecemos por encima del 3% o el 3,7%, como decía Jaime, en la Comunidad de Madrid, en el año 2017 los salarios en este país crecen un 1,44% y las pensiones crecen un ridículo 0,25%. Y por tanto la creación de riqueza se está concentrando en unas pocas manos. 1,5 millones menos de personas trabajando, todavía la devaluación, la caída de los salarios absolutamente vigente, los pensionistas, las pensionistas perdiendo poder adquisitivo, y todo esto, como decía, no es consecuencia de una maldición, es consecuencia de medidas que se han tomado, particularmente en materia fiscal y en materia laboral. La reforma laboral se ha hecho para bajar los sueldos y se ha hecho para atacar más a las más débiles y a los más débiles en el mundo del trabajo. Por eso caen más los salarios más bajos, que corresponden con los sectores menos sindicalizados, con los sectores más precarizados y muchas veces con los sectores, en efecto, más feminizados. Por tanto, no hay un rato en el que el sindicato lucha contra la desigualdad de género hasta el 8 de marzo y luego lucha contra la desigualdad general. Forma parte de la misma pelea. Es parte del mismo problema, que se agrava en efecto en las condiciones laborales y vitales de las mujeres por cuestiones muy diversas, culturales, de cultura patriarcal todavía instalada en la sociedad española, por cómo está estructurada esta sociedad, por elementos culturales antiguos y que, por tanto, inciden de forma muy especial en las mujeres. Pero forma parte de la misma pelea por la lucha, por la igualdad y por la cohesión social. Y decía que en la reforma laboral, las medidas para bajar los salarios, las medidas para precarizar el empleo, han sido muy importantes. Pero tan importantes o muy importantes también han sido las medidas que han debilitado el Estado social. El modelo de protección social, que es el gran valor cívico de nuestras sociedades, como decía también en su intervención Jaime, y que afecta, como decían las compañeras, particularmente a las mujeres. Porque claro que un modelo social no afecta a toda la población por igual. Claro que es un derecho civil ganado, pero no es un derecho que afecte a todo el mundo por igual. Tener una sanidad pública o tener una enseñanza pública es prescindible para la gente que gana, pues yo qué sé, 200.000 euros al año. Pero es imprescindible para la gente que tiene los sueldos que tenemos en este país. Y tener un sistema de atención a la dependencia o una red de guarderías de 0 a 3 años o sistemas de residencias o de atención en la ayuda domiciliaria en las casas, claro que es bueno para el conjunto de la sociedad, pero afecta particularmente a quien necesita de esos servicios. Y la debilidad del modelo social en España recae en las espaldas de las mujeres, porque siguen estando mucho más vinculadas al trabajo de cuidados y al trabajo doméstico, porque esto es muy diverso, la problemática de la desigualdad de género en España. Nos están acusando de hacer una huelga ideológica. Joder, claro. Porque la lucha por la igualdad parte de una concepción ideológica del mundo, que no quiere decir que le estemos haciendo una huelga a ningún partido concreto o a ninguna responsable política concreto. No va de eso. Esto eleva la mirada mucho más que estas tonterías de decir me están haciendo una huelga. Pensamos en muchas más cosas que en usted, señora Cifuentes. Pero claro que tiene un trasfondo ideológico, porque una fiscalidad que determine un modelo de protección social determinado parte de una concepción ideológica progresista y de izquierdas. O no es ideología decir que provea el mercado, o no es ideología decir que para competir en Europa hay que bajar los sueldos y hay que deteriorar la representación sindical y hay que individualizar las relaciones laborales.
es ideología pura y dura que han querido hacer pasar como pensamiento único. Y por eso hay que rebelarse ante ese pensamiento único que también tiene sesgo de género. Claro que tiene sesgo de género. ¿O os pensáis que es tontería las políticas que se han adoptado también al calor de la crisis en materia de restricción de derechos civiles, de derecho de huelga, y en eso muchos sabéis en esta comarca, o de ataque a los derechos reproductivos de las propias mujeres? ¿Os pensáis que no iba todo en el mismo paquete? Porque aquí no se estaba jugando solo cómo se salía de la crisis, en términos macroeconómicos, sino cómo se reconfiguraba una sociedad, aprovechando el pavor que da tener un 20 y tantos % de paro, poder caer en situaciones de pobreza o de exclusión social. Claro que se ha aprovechado esa debilidad del propio Estado español para imponerle una serie de reformas que luego acaban encontrando su recompensa, por ejemplo, en sillón de vicepresidencia en el Banco Central Europeo para el ministro que ha promovido una política económica que ha excluido a mucha gente de este modelo de recuperación inclusiva que defienden las comisiones obreras. Claro que está todo relacionado y la pelea del 8 de marzo es la pelea feminista, pero es la pelea de las mujeres trabajadoras y por tanto es la pelea de la clase trabajadora de este país. Es nuestra pelea y por eso hacemos una convocatoria a las mujeres, claro que sí. Tienen que ser protagonistas empoderadas de esa pelea, pero a los hombres, porque somos compañeros, somos compañeras y estamos en el mismo barco en esa pelea. Y tenemos que definir, porque aquí se nos niega la mayor, y a veces si no analizamos bien las cosas nos podemos liar entre nosotras y entre nosotros. Yo ayer entraba en una entrevista a las 11:05 de la noche, en la SER, muy cortita, donde el que estaba hablando antes que yo, como no puedes contestar, pues tú contestas a lo que te preguntan y qué remedio te queda, ¿no? Y más cuando no estás en el estudio. Pero poco menos que negaba la brecha de género. La brecha salarial, quiero decir. En la administración pública se cobra igual. En la administración pública la brecha salarial es mucho menor que en la empresa privada, pero existe también. Porque nos quieren llevar a un debate que está mal planteado y que algunas veces nos puede despistar. Nos dice, no, en identidad de situaciones entre un hombre y una mujer que han entrado a la vez en la empresa, que han tenido la misma trayectoria profesional, que han trabajado los mismos años, con los mismos complementos, con las mismas situaciones, no hay brecha salarial. Digo, joder, faltaría más. Faltaría más. Pero ese es un análisis de laboratorio que no es cierto, porque es que el mundo no es un laboratorio. Y cuando decimos, y el sindicato dice que la brecha salarial en España es del 30%, lo dice porque es verdad, porque es que hay una estadística que dice que los hombres de media ganan esto y las mujeres de media ganan esto. ¿Y cuáles son las causas? Pues que hay todo un complejo de normas, de usos y de costumbres y de culturas que hacen que eso sea así, porque el tiempo parcial es femenino en España. El 75% de la contratación a tiempo parcial en España la ocupan las mujeres y por eso ganan menos, entre otras cosas. Y alguien puede decir, joder, callo, si trabajas menos, pues ganas menos. Pero es que es un tiempo parcial no deseado en la inmensa mayoría de las situaciones. Este fin de semana he estado en mi tierra, he estado en Bilbao, y me contaban una empresa multinacional que trabaja en tiendas de ropa con una población, con unas trabajadoras absolutamente mayoritarias, mujeres y mujeres jóvenes. A nadie le incrementan la jornada más de 25 horas semanales. Aunque quieran trabajar 30 o 35, a nadie le incrementan la jornada más de 25 horas semanales, porque es política de empresa, porque quieren tener turnos cortos para tener a la gente activa y graciosa, no sé, la política de empresa que quieren hacer, y a nadie le quieren incrementar esa jornada. Claro que ahí se produce una brecha salarial. Claro que eso es una discriminación que no es como la de hace 50 años, claro. No te tiene que firmar el marido para ir a trabajar o para abrir una cuenta corriente. Nos ha jodido Mayo con las flores. Pero sigue habiendo una brecha clarísima en ese terreno. Como todo lo que tiene que ver con los complementos salariales.
¿Os pensáis que es casualidad que en los complementos salariales los hombres cobremos de media el 44% más que las mujeres? No es ninguna casualidad. Es porque muchos pluses y muchos complementos han estado ligados a características de trabajo de los puestos masculinizados. O porque las mujeres en determinados años de la vida han tenido que interrumpir sus trayectorias profesionales, normalmente para ir a casa en los años de los cuidados de las crías y de los críos, y esto acaba influyendo en tu masa salarial. Claro, por eso no son trayectorias idénticas, por eso el análisis de laboratorio es falso. Claro que hay brecha salarial en España. Y el sindicato tiene que luchar contra eso desde la empresa y desde la sociedad. Porque, en efecto, una de las grandes maneras de luchar contra la brecha salarial sería una red de atención a la dependencia en condiciones y de servicios de atención a la infancia en condiciones y público, porque es lo que va a garantizar el acceso a las mujeres trabajadoras, aquellas que organiza y aquellas que defienden las comisiones obreras. Tenemos, por tanto, que hacer una ofensiva en este terreno, que tiene que ver con la negociación colectiva. Tenemos que activar la negociación colectiva en un momento, compañeras y compañeros, en el que el ataque fundamental de la reforma laboral o lo interpretamos bien o andaremos como pollos sin cabeza en el futuro. La reforma laboral no ha sido solo la que ha abaratado el despido, que lo ha hecho. Lo ha hecho porque las causas del despido procedente hoy son tan laxas que las empresas pueden abaratar en la práctica más barato. Pero si me apuráis, es el chocolate del loro de la reforma laboral. La reforma laboral ha puesto en solfa la propia negociación colectiva y ha permitido que los empresarios modifiquen los sueldos casi a su voluntad, a través de las inaplicaciones de los convenios, a través de las modificaciones sustanciales recogidas en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, a través de convenios de empresa que pueden rebajar sin causa económica los salarios de los convenios sectoriales. ¿Y dónde está afectando más esa situación? Pues en los sectores más debilitados, en los sectores menos sindicalizados, en los centros de trabajo donde no hay representación sindical. Y esos sectores más debilitados, más precarizados, o casualidad, pues también suelen ser sectores más feminizados. Por tanto, esa lucha también forma parte de la lucha general contra la reforma laboral que el sindicato tiene que realizar, intentando cambiar la ley, evidentemente, pero sobre todo en lo que está en nuestra mano, que es fortaleciéndonos en los puestos de trabajo y en los centros de trabajo. O fortalecemos la organización, y fortalecerla es afiliación, fortalecerla es elecciones sindicales, fortalecerla es un nivel de comunicación permanente con el sindicato, para saber en qué estamos, vinculando a los delegados y a los delegados, entendiéndonos como parte de un proyecto colectivo, luchando contra la individualización, no solo de las empresas, no solo laboral, sino la individualización de las conciencias. O lo vamos a pasar mal, lo va a pasar mal nuestra gente en el futuro. A veces se dice, hay un ataque brutal a los sindicatos, esto se lleva por delante a los sindicatos. Pues no necesariamente. El ataque es contra el modelo sindical confederal y de clase, claro que sí. Contra el sindicalismo que aspira a generar normas en la empresa y normas en la sociedad para distribuir mejor la riqueza y el poder. Pero no necesariamente contra el sindicalismo corporativista. Este esquema de generarle problemas a la gente en las empresas, en los centros de trabajo, de forma absolutamente desordenada, de forma anárquica, de competencia desleal entre las propias empresas, claro que puede favorecer la aparición de corporativismo sindical. Porque cuando la gente tiene un problema, la gente va a buscar cómo resuelve el problema y va a buscar un sindicato. Pasa que le va a valer igual uno que otro y le van a valer igual las comisiones obreras que determinados engendros que puedan surgir desde las propias empresas. Y por tanto tenemos que luchar contra ese escenario que es el que está detrás del modelo laboral al que nos querían llevar. Y para generar también esa conciencia colectiva, esa sororidad en el caso de las mujeres, pero esa conciencia colectiva de vínculo colectivo, el sindicato tiene que pegar un arreón de cara al 8 de marzo. Y después tiene que pegar otro arreón de cara a activar la negociación colectiva,
que es el elemento fundamental para que la gente no solo entienda, sino que sienta la utilidad del sindicalismo de clase y no del sindicalismo corporativo. Y tenemos un reto, porque sabemos que es un planteamiento novedoso el que hemos hecho de cara al 8 de marzo, pero que tenemos que interpretar también muy bien, con todo el cariño para la compañera. Nosotros no hemos convocado 2 horas porque algo había que hacer y el 8 de marzo, en opinión de esta organización, con toda la pluralidad de opiniones que es bienvenida en esta organización, el 8 de marzo tiene que ser una jornada de enorme movilización civil y social, donde el sindicalismo, las reivindicaciones socioeconómicas, las reivindicaciones laborales no pueden estar ausentes. No se entiende la desigualdad de género sin entender la desigualdad socioeconómica, pero la desigualdad socioeconómica no explica en su totalidad la desigualdad de género, porque tiene otros componentes culturales y de otro tipo. Y por tanto el sindicato parte de la empresa, parte de la realidad del centro de trabajo y convoca un paro parcial para confluir en una gran movilización social. El peor error, en mi opinión, que podría convocar el conjunto, en el que podrían caer el conjunto de convocantes del paro del 8 de marzo, sea de 2 horas, sea de 24, o sea el que sea, es llevar la batalla al único terreno en el que se puede perder. Es decir, al terreno de la disputa de si tienen que ser 2, 4, 24, 7 o 3/4 de hora. Esa no es la cuestión, la huelga no es el fin, es una herramienta para sensibilizar sobre la importancia del mundo laboral, de la distribución de la renta, de la distribución salarial y de la distribución de poder, que de eso va esta película, en el centro de trabajo y en el mundo de la economía, y desde ahí confluir en una enorme movilización social. Y es la movilización social que el sindicato va a apoyar y va a impulsar la que tiene que determinar el éxito del 8 de marzo. Y sería un error de manual, y algún sindicato menor está buscando ese escenario, llevar al análisis de éxito o fracaso del 8 de marzo si hay un paro así o un paro asao. Sobre todo porque un paro no se convoca, se organiza. Una huelga no se convoca, se organiza. Y yo cuando en redes veo lo que estamos haciendo cada uno y cada una, convocando el 8 de marzo, solo veo reuniones como estas. Solo veo a secciones sindicales paseándose por una cadena de montaje, explicando de qué va el 8 de marzo con una sigla, que son las comisiones obreras. Que son las comisiones obreras. Por tanto, se trata de eso, de un salto adelante que necesita este país, para que el discurso de la desigualdad sea ya intolerable, para que no sea no solo políticamente correcto, que ya no lo es, sino que sea intolerable también en las conversaciones de barra de bar. Para dar un salto adelante, porque eso es una sociedad decente, y porque los vínculos colectivos entre las mujeres son un valor enorme para el sindicato. Y los vínculos colectivos entre los hombres y las mujeres de las comisiones obreras forman parte de nuestra esencia. Despedíamos hace unos días a Josefina. Josefina es un referente para este país. No se puede interpretar a Josefina sin Marcelino, claro, ni a Marcelino sin Josefina. Pero no se pueden interpretar a las comisiones obreras sin ninguno de los dos. Y no se puede interpretar a ninguno de los dos sin entender que las comisiones obreras fueron un enorme proyecto colectivo, con grandes referentes para nosotras y para nosotros y para este país, pero un enorme referente colectivo, de personas anónimas que dieron lo mejor de su vida por poner en pie esta organización, no para construir tampoco un fin en sí mismo, sino una herramienta para la clase trabajadora de este país. Y eso seguimos siendo, y eso queremos seguir siendo en el futuro, en un contexto cada vez más diverso, cada vez más complicado, no digo más difícil que el de antes, pero desde luego sí bastante más complejo. Y en eso el 8 de marzo juega un papel. El día siguiente esta organización tiene que seguir
con las reivindicaciones vinculadas a la igualdad de género y a la cohesión de las condiciones de trabajo y de vida de la gente trabajadora de este país, de hombres y mujeres, y a eso es a lo que se dedica una organización sindical, a organizar personas, a organizar trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones de vida, sus condiciones de dignidad en la sociedad. Lo decía Eduardo Galeano, muchas personas pequeñas, en muchos sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y eso somos las comisiones obreras. Un saludo.